Es un tema que los políticos no quieren tratar, no quieren que se les pregunten, no quieren pronunciarse, peor aún en periodo electoral. Hablando de una cifra de $6 millones que representa el 10% aproximadamente del monto del presupuesto para el año 2018. La corrupción no es que le roba al gobierno, les roba a todos los ecuatorianos. 2.500 millones de dólares de perjuicio significa directamente que los ecuatorianos pierden un dinero de su bolsillo. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosner. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias este domingo 6 de enero de 2019. Un saludo especial a quienes nos miran por el canal 42 en Quito y también a través de nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Además recuerde que nos puede seguir en todo el Ecuador por la radio de la Asamblea Nacional. De inmediato la información de esta corta semana. Asamblea en pleno. La Asamblea Nacional arrancó con el debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Los legisladores expusieron sus criterios frente a la posibilidad de despenalizar el aborto en casos de violación. La sesión finalmente quedó suspendida. Con la exposición de la presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga, arrancó el debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, donde planteamos figuras que es de reforma al comiso, como el comiso sin condena, el comiso de terceros y el comiso ampliado. Y aunque alejada de sus creencias, Aguiñaga dijo que pone en discusión la despenalización del aborto en casos de violación. Es un tema que los políticos no quieren tratar, no quieren que se les pregunten, no quieren pronunciarse, peor aún en periodo electoral. Franklin Samaniego, por su parte, explicó que con las reformas al Código Orgánico Integral Penal se establece un mecanismo para la defensa a las mujeres víctimas de violencia sexual. Aborda 14 aspectos de relevancia. Se analizaron 82 observaciones remitidas por los asambleístas, autoridades, académicos y representantes de la sociedad civil. La propuesta no recibió el apoyo de todos los legisladores. Henry Cucalón dijo apegarse a la norma constitucional. Para mí no hay disquisición. Yo estoy a favor del artículo 45 y por tanto estoy a favor de la vida en todas sus manifestaciones. Al respecto, la asambleísta Vilma Andrade dijo que en los últimos 3 años, 13.969 mujeres fueron violadas, 718 víctimas tenían menos de 10 años y 449 casos los agresores eran personas cercanas. Tenemos que legislar pensando en que la violación y el embarazo por violación tiene grandes y graves consecuencias. En que la solución a problemas gravísimos de la sociedad se lo resuelva con violencia, y con violencia hacia inocentes que además son sujetos de derechos. La discusión del Pleno se extendió por más de 3 horas. Las observaciones ingresarán a la Comisión de Justicia, que deberá elaborar el informe para segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Distintos sectores y organizaciones de la sociedad civil plantearon sus puntos de vista sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal, la despenalización del aborto en casos de violación, así como la legalización del uso del cannabis con fines medicinales, coparon la atención de los ciudadanos. Pablo Crespo, de la Red Vida y Familia Ecuador, sostuvo que por riesgo o miedo no se puede decidir la vida de un ser humano. Pero si podría elegir, nuevamente, no decidamos por un riesgo, no decidamos por miedo. La delegada de Mujeres con Voz, Bernarda Ordóñez, planteó que la defensa de la vida no puede convertirse en una herramienta para obligar a una mujer a mantener un embarazo producto de una violación. El aborto es una dolorosa realidad que se escapa al derecho y que la viven miles de mujeres y niñas en el Ecuador y en el mundo entero. Mientras que Marta Villafuerte, de la Red Vida y Familia Ecuador, invocó a garantizar la vida desde la concepción. ¿Cómo pueden permitir que un Ministerio de Educación implemente una materia en la malla curricular denominada Desarrollo Humano Integral
con materia para niños de 10 años con ideología abortista. El genetista César Paz y Miño explicó las malformaciones que se producen por el cruce de genes entre parientes directos. Los cruces genéticos entre parientes cercanos duplican el riesgo de que se unan genes alterados y provoquen problemas malformativos de leves a graves y enfermedades genéticas. En cambio, Mario José Montoverde, profesor de bioética de la Universidad Católica de Guayaquil, detalló los riesgos que corre la madre en la práctica del aborto. Recordemos que nada diferencia a un ser humano producto de una violación de un ser humano que no es producto de una violación. Sibel Martínez, de Rescate Escolar, respaldó la despenalización del aborto por casos de violación, estupro y malformaciones, mientras que Gabriel Buitrón, de Ecuador Canábico, defendió el uso del cannabis como una alternativa para paliar problemas de salud. Ecuador ostenta el primer lugar con el índice más alto de embarazo adolescente en América Latina. Y queremos decirles que nuestra marcha canábica también va con su marea verde. Las organizaciones sociales dijeron estar atentas a la construcción del informe para segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Mientras en el Pleno se conocía y debatía sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal, en exteriores del Palacio Legislativo ocurrieron reacciones alrededor de las reformas en los temas que marcaron la discusión, como lo es la despenalización del aborto en casos de violación y el uso del cannabis con fines terapéuticos. Los colectivos Profamilia, Aborto Libre, Ecuador Canábico, entre otros, se hicieron presentes en la presentación del informe para primer debate de las reformas al COIP. 14 reformas están consideradas en la norma, sin embargo hay temas como la despenalización del aborto en casos de violación y el uso del cannabis con fines terapéuticos que enfocan el debate. Desde el colectivo Vivas Nos Queremos, su vocera Carla Sánchez explica que esto es un antes y un después, pues considera que es necesario abordar estas temáticas. Entonces nosotros estamos aquí porque queremos una vida mejor para las niñas, para las mujeres. Para nosotras es una tortura que una niña, que una mujer sea obligada a pasar por un embarazo forzado porque no puede abortar aún más si este embarazo es resultado de la violencia sexual, ¿no? Cada año un promedio de 2.000 niñas menores de 14 años se embarazan en el país y el 80% es producto de una violación de un integrante del entorno familiar o social. Es por eso y por otras razones la importancia de reformar el COIP para no castigar a la mujer, dicen desde Aborto Libre Ecuador. Para garantizar los derechos humanos de las mujeres, de las sobrevivientes de violencia sexual sobre todo. Creemos que lo ideal sería que se despenalice el aborto en todos los casos, garantizando así los derechos de las mujeres, su autonomía, su libertad, reconociendo su ciudadanía, ¿no? Sin embargo, creemos que es un paso importante, es un paso indispensable. Hoy día los asambleístas van a elegir entre apostar por la vida, la salud, la libertad de las mujeres o condenarlas a la clandestinidad. Otro de los temas que genera reacción dentro de las reformas es la autorización del uso de cannabis únicamente con fines medicinales. Ecuador Canábico fue parte de la construcción de estas reformas con sus propuestas y opiniones frente al tema. Su representante explica desde su experiencia las consecuencias de aprobar esta autorización. Mi mamá tenía problemas de sueño y las pastillas que le mandaron le estaban produciendo Alzheimer. Y entonces yo lo que hice fue hacerle un aceite a mi madre para que duerma y comenzó a dormir, se le fue los inicios de Alzheimer, aparte de eso tiene artrosis, también le ha funcionado muy bien para sobarse en forma de cremas. Además dijo que usar esta planta como terapia para el tratamiento de enfermedades no solo beneficiaría en salud, sino también en economía y se reduciría el narcotráfico. En el momento en que el cannabis se regularice y entre un poco en el control del pueblo y del Estado, va a haber una regularización del cannabis y vamos a saber qué es lo que estamos consumiendo, va a haber un control de calidad. Colectivos y organizaciones sociales estarán expectantes sobre las decisiones que se tomen en el marco de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Momento de una pausa, al volver más noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo.
Gracias por su sintonía. Continuamos. 524 funcionarios legislativos sufrirán una reducción del 5% de su salario. La medida aplica también a los 137 legisladores. El anuncio lo hizo la presidenta de la Asamblea Nacional como parte de las medidas de austeridad. En obediencia al decreto ejecutivo 624 y en el marco de las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno, la presidenta de la Asamblea Nacional anunció que 524 funcionarios del Parlamento, incluidos los 137 legisladores, sufrirán una reducción del 5% del salario desde finales de enero. Esto como medida de ahorro en el presupuesto de la Asamblea, que es $9 millones menos que el año anterior. Ellos están dentro de esta cifra que yo le he dado de 1.257 empleados que estarían afectados por este tema de las reducciones. Como parte de las medidas de ahorro, la presidenta indicó que en el 2018 se desvincularon a 270 personas, lo que representó un ahorro de $3.9 millones. A esto se suman 2,5 millones más por concepto de ahorro en planes de telefonía celular y por ahorro en gastos de inversión referentes al complejo legislativo. Hablando de una cifra de $6 millones que representa el 10% aproximadamente del monto del presupuesto para el año 2018. La titular de la legislatura además anunció que hasta el 15 de enero el Pleno de la Asamblea procesará el trámite de juicio político en contra del ex procurador general Diego García y el pedido de levantamiento de inmunidad de la ex asambleísta Norma Vallejo y de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña. También rendirán cuentas en el Pleno varias autoridades. Como tenemos justamente la presidencia de la Función de Transparencia y Control Social, presidente del Consejo de la Judicatura, el Defensor Público, la Fiscalía General del Estado, presidente del Tribunal Contencioso Electoral y presidente del Consejo Nacional Electoral. Respecto de la agenda legislativa priorizada, recordó que la Asamblea se propuso aprobar 48 leyes, de las cuales en el 2018 ya se aprobaron 19. De las restantes, 8 están listas para segundo debate. Varios de los temas en la agenda legislativa hemos tenido que postergar por atender los temas justamente de fiscalización, que son extremadamente importantes, pero estamos valorando además el hecho de incrementar nuestras jornadas en el Pleno de tal suerte de avanzar. Por otra parte, indicó que 14 asambleístas presentaron su renuncia para participar en las elecciones seccionales de marzo y que ya fueron posesionados sus respectivos reemplazos. Con ello, la representación de género en el legislativo cambia. Ahora el número de mujeres sube de 51 a 54 y el número de hombres se redujo de 86 a 83. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Asamblea Nacional tiene definidos los temas que serán prioritarios para este 2019. Son aproximadamente 28 proyectos de ley que se tramitarán hasta mayo de este año. La titular del Legislativo anunció que se reforzarán las sesiones plenarias para dar cumplimiento con este cronograma. 28 proyectos de ley constan en la agenda priorizada del 2019 en la Asamblea Nacional. De ellas, 5 proyectos están listos para primer debate, mientras que 8 esperan el segundo debate y 15 propuestas aún se tramitan en las diferentes comisiones. Varias de las leyes que yo me he permitido poner además por comisiones, porque esto da cuenta del inmenso trabajo que están haciendo en las distintas comisiones, unas con resultados ya concluidos en las comisiones, es decir, de leyes aprobadas, otras en construcción. Para primer debate están pendientes 5 proyectos de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ley de Transporte Terrestre y Movilidad Vial, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Código de Seguridad del Estado y Código de la Democracia. Mientras que para segundo debate se encuentran el Código Orgánico Integral de Salud, reformas a la Ley de Empresas Públicas, la Ley de Pesca, Código de Comercio, Ley de Eficiencia Energética, Ley Orgánica de la Función Judicial, Ley para erradicar la violencia en escenarios deportivos y la Ley interpretativa a la Ley de Reactivación Económica. Yo pondría en las próximas semanas y esas 8 leyes podríamos tener aprobadas en un corto tiempo. Entonces realmente yo creo que los plazos nos pueden quedar bastante apretados, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo por cumplir con esas expectativas. La presidenta de la Asamblea Nacional recordó que la meta de leyes aprobadas en su periodo como presidenta
Orgánica es de 48, de las cuales 19 ya fueron aprobadas en el 2018. Para dar el respectivo trámite y cumplimiento, manifestó que reforzarán el trabajo en el Pleno. Estamos valorando además el hecho de incrementar nuestras jornadas en el Pleno, de tal suerte de avanzar y de poder tener mayores jornadas direccionadas al tema legislativo fundamentalmente. El primer ciclo del periodo legislativo culmina en mayo de este año. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Asamblea Nacional realizó un balance del trabajo desempeñado. Es así que 19 proyectos de ley han sido aprobados basados en ejes como la economía, sociedad y seguridad. Además, la conformación de comisiones ocasionales que buscan cubrir las necesidades que enfrenta el país. Los detalles en el siguiente reportaje. Los resultados lo reflejan. La Asamblea Nacional en el 2018 trabajó en una agenda legislativa construida por consenso. Son 19 leyes aprobadas con el aporte de la sociedad civil, organizaciones e instituciones que dieron sus observaciones a cada propuesta tratada en la legislatura. La agenda legislativa prioritaria se articuló en 3 ejes: economía, producción y desarrollo, sociedad y democracia, seguridad y defensa. La generación de empleo y el impulso de incentivos ha sido el eje central en varias normativas aprobadas como la Ley de Fomento Productivo y Atracción de Inversiones. La norma, entre otros aspectos, plantea la exoneración del impuesto a la renta, tarifa cero en el impuesto al valor agregado y establece un seguro agrícola. Tengamos como beneficiarios a los miles de agricultores, a los pescadores, a los pequeños pescadores, a los deudores de la banca cerrada, a los trabajadores afiliados al IES, a las comunidades de la zona fronteriza, a las víctimas del terremoto del 16 de abril de Esmeraldas y Manabí. La creación de polos de desarrollo también fue aprobado por la Asamblea. La iniciativa impulsa dinamizar la economía equitativamente, interviniendo en áreas como producción, turismo, agroproducción, bioproducción, innovación y desarrollo, entre otros sectores. Son herramientas e instrumentos que nos permitan aprovechar nuestras capacidades, nuestra tenacidad, nuestro permanente deseo de renacer. Más recursos para la región amazónica y desarrollo planificado de la región son parte de los objetivos de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. César Castro, alcalde de Santa Clara, resaltó los beneficios. Que por más de 40 años se ha venido explotando el petróleo y ha sido repartido en todo el país. Queremos invitarles nuevamente a ser parte de la historia de la Amazonía. La Asamblea Nacional trabajó en propuestas que promueven un entorno de paz, la convivencia armónica, la protección y tranquilidad de los ciudadanos, evitar alteraciones, el orden social y la defensa del territorio nacional, como la Ley de Desarrollo Fronterizo. Se le va a otorgar una mejor reactivación económica a nuestra frontera. Un ambiente de paz en la frontera norte. En el Parlamento también se crearon comisiones ocasionales, con la finalidad de abordar temas específicos en respuesta a múltiples requerimientos del país. La Asamblea cuenta con la Comisión de Seguimiento a la Ley de Tránsito, Comisión de Personas Desaparecidas, Comisión Jubilados, Comisión para atender temas de niñez y adolescencia, Comisión de Seguridad Fronteriza. Cada comisión recibe autoridades y organizaciones sociales, quienes aportan con sus criterios a las normativas que trata la Asamblea Nacional. De esta forma, el 2018 cierra con resultados positivos de un trabajo en base al diálogo y al consenso. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Niñez llevó a cabo el tercer taller sobre derechos y garantías dentro de la doctrina de protección integral como eje fundamental de la política legislativa para niños, niñas y adolescentes. En el análisis del tema, un representante del MIES expuso sobre el rol del Estado y las políticas públicas con enfoque social y la crianza del menor. Sobre la base de los 4 principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño, la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo y la participación infantil, expuso Yuris Buais, asesor del Ministerio de Inclusión Económica y Social, quien reiteró que hablar de derechos de los niños deben ser tratados desde una política constitucional que aborde la protección integral de los niños y adolescentes. No quiere decir que ahora no existan, aún existen. Pero el tratamiento es lo importante, el tratamiento institucional, de política pública, de gestión, de
planes y de programas para su atención. La familia como eje central de la protección del menor también fue un aspecto que debe ser considerado a criterio del asambleísta Franklin Samaniego. Hizo la relación a lo tratado ya en la Comisión de Justicia. Hablar sobre la patria potestad, la tenencia, la custodia, el régimen de visitas, el régimen de alimentos es sumamente importante. Yo creo que el Estado tiene que madurar en sus razonamientos. Basta ya de posiciones radicales. De su lado, el asambleísta Ángel Sin Maleza puso en debate temas que no constan en el código, como por ejemplo, el acoso y el denominado bullying. Pensemos que no todo el país tiene un mismo contexto y que dependiendo de su área geográfica, su modus vivendi y su cultura son diferentes. Finalmente, la titular de la Comisión Ocasional, Encarnación Ducci, señaló que hay artículos del código que hasta la fecha no se aplican, como por ejemplo el Sistema Integral para Niños y Adolescentes, liderado por el gobierno. Por ello urgen, dijo, la reforma integral. Cuando se crean los consejos nacionales para la igualdad de derechos de otros grupos de atención prioritaria, lamentablemente no se institucionaliza como debe ser, no se dan los recursos necesarios. La comisión continuará con los talleres a fin de recoger más insumos a la propuesta de reformar integralmente al Código de la Niñez. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Asamblea Nacional arranca el 2019 con nuevos rostros. Varios legisladores se principalizaron luego de que 14 exasambleístas presentaran su renuncia para candidatizarse en las elecciones seccionales de marzo. Los flamantes parlamentarios comentan los temas en los que centrarán su trabajo. Tras la renuncia de 14 legisladores que dejaron sus curules para candidatizarse en las elecciones del próximo 24 de marzo, en este 2019 ya se principalizaron sus asambleístas alternos y desde ya tienen definidos los temas que serían prioridad en su faceta como parlamentarios. Las expectativas pues son muy esperanzadoras de que podamos seguir haciendo un trabajo con honestidad, dedicadas a lo que el pueblo espera de nosotros y pues trabajar combatiendo la corrupción. Seguimos con los proyectos porque Social Cristiano manejamos proyectos, trabajamos un proyecto y sobre todo en Esmeralda manejar por defender la provincia, por defender la parte de la salud. El asambleísta Juan Bustamante reemplaza a la ex legisladora Sonia Palacios. Asegura que enfocará su trabajo en leyes relacionadas con el agro y el cuidado del medio ambiente. Los impactos como son productos químicos, algunas situaciones que se dan y que a veces no tenemos conciencia del daño que hacemos al ambiente. Esteban Torres formará parte de la Comisión de Justicia en reemplazo del ex asambleísta Luis Fernando Torres. Al ser abogado también tiene claro los temas en los que concentrará su trabajo. Yo me quiero concentrar en algunos puntos, yo soy abogado, mi especialidad es precisamente el arbitraje internacional, entonces quiero dedicarme en un principio a la fiscalización de toda la defensa del Estado ecuatoriano en los arbitrajes y procesos internacionales. Luis Fernando Torres formaba parte del Consejo de Administración Legislativa. En este sentido, la presidenta de la Asamblea Nacional indicó que está a la espera del nombre que proponga el Partido Social Cristiano para su reemplazo. Y en función de eso, esto pasa por una aprobación en el Pleno de la Asamblea, inmediatamente la procesaré. Para mí es importante tener el CAL conformado. Los 14 legisladores principalizados pertenecen al movimiento Creo, Partido Social Cristiano, Alianza País y Aliados, y ostentarán el cargo hasta que culmine el periodo legislativo en el 2021. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El presidente de la República, Lenín Moreno, denunció sobreprecios en 5 proyectos petroleros. A través de una cadena nacional, el jefe de Estado se refirió al resultado de la evaluación de la Organización de las Naciones Unidas a estos proyectos. De vergonzosas calificó el presidente de la República, Lenín Moreno, las conclusiones del informe de la Organización de Naciones Unidas tras evaluar 5 proyectos petroleros ejecutados por Petroecuador en el gobierno anterior. Y es que en cadena nacional el jefe de Estado se refirió al resultado de la evaluación de la ONU sobre los proyectos petroleros. Que son la refinería estatal de Esmeraldas, la refinería del Pacífico, el terminal marítimo Monteverde, el poliducto Pascuales Cuenca y la planta de gas natural Bajo Alto. Sostuvo que por estos proyectos se pagaron 4.900 millones de dólares cuando debieron costar apenas la mitad. Que decidió presentar una denuncia con los informes íntegros ante la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado también, para que se investiguen
todos los delitos que se hubieran cometido perjudicando a los ecuatorianos. Según la ONU, en el caso de la refinería de Esmeraldas, el 99% de la inversión fue a dedo. Y solo el 1% por concurso. Mientras que en la refinería del Pacífico también se encontraron novedades. Para el desarrollo del proyecto se destinaron 1.521 millones, recursos que están abandonados por un conflicto con Venezuela y su empresa PDVSA. Con ese dinero, con esos 1.500 millones de dólares, se pudo haber pagado toda la deuda que mantuvo el correísmo desde el 2008 a los más de 12.000 jubilados. En el caso del poliducto Pascuales Cuenca, el presupuesto inicial fue de 250 millones de dólares, pero su costo final alcanzó los 623 millones de dólares. Es decir, casi se triplicó el precio original. Pero el proyecto se encuentra en estado crítico porque presenta errores de ingeniería. Si no gastamos más dinero para remediar el trabajo mal hecho, hay riesgo de fuga de gas al colapsar las tuberías. En el terminal Monteverde de 210 millones se pasó a 371 millones de dólares. Los pilotes que soportan el puente de acceso fijados en el mar no tienen protección contra la corrosión. Por eso, para proteger la estructura, se tuvo que contratar 21 millones de dólares adicionales a lo presupuestado. Finalmente, en la planta Bajo Alto en la provincia de El Oro, pese a que su construcción costó 76 millones, con un sobreprecio de 36 millones, dijo Lenín Moreno, solo se puede operar al 50% de su capacidad de diseño. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Varios funcionarios de gobierno presentaron el pasado viernes una denuncia en Fiscalía sobre supuestas irregularidades en 5 proyectos estratégicos del gobierno anterior. La información también fue entregada a Contraloría para que inicie las investigaciones respectivas. El secretario particular del presidente de la República, el ministro de Energías y Recursos No Renovables y el gerente de Petroecuador presentaron una denuncia en la Fiscalía sobre las supuestas irregularidades en 5 proyectos estratégicos del gobierno del expresidente Rafael Correa, que según un estudio de la ONU evidencian sobreprecio. La corrupción no es que le roba al gobierno, les roba a todos los ecuatorianos. 2.500 millones de dólares de perjuicio significa directamente que los ecuatorianos pierden un dinero de su bolsillo. Los funcionarios entregaron también en la Contraloría 4 cajas con 2.500 fojas que comprende el informe de la ONU para que inicien las acciones respectivas. Con esto dejamos claros el hecho de que el gobierno del presidente Moreno está trabajando en pos de determinar responsabilidades sobre malos manejos y corrupción que se pudo haber dado en acciones anteriores. Según el presidente de la República, la denuncia se enmarca en la lucha contra la corrupción de su gobierno. Por ello, tanto en la Fiscalía como en la Contraloría se comprometieron a dar el trámite respectivo. Haremos lo posible dentro de nuestras limitaciones para avanzar con estos procesos de relevancia para el país. Pondremos el empeño que Fiscalía necesita, reitero, a pesar de nuestras limitaciones. Nosotros lo que vamos a hacer es analizar esta documentación, analizar estos informes, usar como insumo esta información en todas las acciones de control que vamos a seguir desarrollando como Contraloría, y una vez que estas nuevas acciones de control concluyan que los plazos que establece la ley se cumplan, estos informes igualmente serán puestos en conocimiento del Ministerio, de las autoridades competentes. Juan Sebastián Roldán aseguró que el tema no tiene disputas políticas, sin embargo los responsables deberán responder, dijo. El presunto cometimiento de delitos, y esos delitos vienen acompañados por las personas que firmaron los contratos, por los responsables políticos del tema y también por las empresas constructoras y fiscalizadoras de este tema. Se prevé que este lunes 7 de enero las autoridades brinden una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de cada proceso en cada caso. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Bien, y así terminamos TVL Noticias de Emisión Dominical. Que tenga una excelente semana y un buen inicio de año. Nos vemos el próximo domingo. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.